Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto volvernos a encontrar después de un periodo vacacional, periodo de Semana Santa. Pero pues regresamos con esta triste noticia, el fallecimiento del Papa Francisco este lunes pasado a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. El Papa Francisco, pues que ya había presentado signos de debilitamiento, ¿no? En cuanto a su salud, desafortunadamente a los 88 años fallece este lunes. Y para hablar un poco sobre el legado y lo que se viene en el tema de la iglesia, pues invitamos a Ismael Bárcenas, el padre Mayo, a hablar sobre el tema. Mayo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto estar aquí en la cabina y pues saludando también a los que nos escuchen. Sí, a ver, tú de primera instancia, Mayo, pues ¿cómo te tocó, cómo te impactó el tema del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Sí, fíjate que, a ver, primero yo me enteré, yo el teléfono en la noche lo pongo en modo avión. Sí. Y en la mañana, cuando estaba viendo qué hora era, que le puse también el wifi, entró un mensaje de Abiud, un compañero jesuita, con la foto, o sea, subió una foto en donde viene Papa Francisco y los 2 años de nacimiento y fallecimiento. Y yo dije, sí. ¿Qué? Y entonces, pues ahí para pronto me metí y dije, no, pues sí, o sea, a ver, para mí fue una noticia que me agarra de sorpresa. Ciertamente había tenido estos meses de convalecencia ahí en el Hospital Gemelli de Roma, y yo en un primer momento estaba como muy optimista pensando de que digo, si la va a librar, o sea, es un hombre fuerte, ciertamente tiene un pulmón, pero hasta cierto punto había sido un papa, digamos, de salud corriosa. Pero luego del mes y de que tuve estas crisis, yo de repente como que se me fue apagando el optimismo. Claro, sí. Y aunque yo decía, bueno, esta entrada al hospital es como primera llamada, pero de repente yo dije, caray, capaz que ya es última llamada en el hospital. Ya que la libra, ya que puede ir otra vez allá a su casa y empieza a tener intervenciones, pues yo digo, capaz que va a ir recuperándose poco a poco. Pero el domingo, precisamente, porque el lunes en la tarde le hablé a mi mamá, y porque ella es gran fan del Papa Francisco, y pues hablé para darle el pésame. Y le dice, ¿te acuerdas que el domingo tú dijiste qué amolado, qué traqueteado se ve? Sí. Porque vi una imagen en donde ya puede hablarse casi con... Y yo dije, de hecho, sus últimas palabras, no se alcanzan a oír. No, pero tiene que participar un diácono, Sí, ¿no? Y que son felices Pascuas, sí, que es feliz resurrección. Entonces, yo más bien, mi pronóstico era que estaba esperando que pasara Semana Santa para presentar su renuncia. Ok. Pero cuando fallece, por un lado fue sorpresa de decir, o sea, como... Pero hasta cierto punto sí me entró una sensación de paz, a ver, la voy a poner así. Como dije, qué regalazo que se muere sin pasar una larga agonía en hospitales, en terapias intensivas, entre que se enferma, no se enferma, se recupera, se vuelve a poner en estado crítico, entra a terapia intensiva otra vez, ya salió, entra, o sea, dije, qué bueno que fue casi de un día para otro. Entonces, pues así me agarró. Sí, fue de manera sorpresiva la muerte del Papa Francisco. Sí, sin duda, ¿no? El Papa Francisco, que estuvo al frente de la iglesia por 12 años y 39 días, su nombre secular, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, que por cierto, Bergoglio me decía un amigo que habla bien el italiano, que no se pronuncia Bergoglio, ¿no? Que el GLI tiene una pronunciación diferente en italiano, ¿no? Pero bueno. Oye, Mayo, la pregunta de cajón. ¿Cuál es el legado, ¿no? que en tu opinión deja el Papa Francisco? A ver, mira, me he estado preguntando eso. Sí. Yo creo que va a quedar a la historia como un papa muy humano, muy cercano, muy misericordioso, muy compasivo, un hombre pobre, un hombre sencillo, un hombre humilde, y un hombre que siempre, y en la posición, pues vamos a poner de poder simbólico en el que estaba, y de poder, bueno, en todos los sentidos en cuestiones eclesiales, un papa que siempre estuvo dispuesto a romper los protocolos para ir al contacto con la gente. O sea, creo que él en ese sentido, como se dice ahora, fue muy disruptivo, revolucionario,
Y yo diría, tratando de hacer la figura del Papa alguien accesible a la gente, y que la gente lo percibiera no como un hombre lejano, así como en un pedestal alto de mármol, no como una especie de faraón inalcanzable, sino una especie como de abuelo, de tío abuelo cercano, que da gusto ver. Leí hace un artículo de otro compañero jesuita español que decía un papa que te miraba a los ojos. Y yo creo que eso en resumen a la larga va a quedar como un papa muy humano, con mucha sensibilidad humana en el trato, en el contacto con la gente. Oye, y cuando dicen un papa muy humano, tan humano que era aficionado a una de las actividades más mundanas de este mundo, que es el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Oye, cuando refieres a este tema de que veía los ojos, ¿no? Se ha aplaudido mucho que era un papa que le gustaba el diálogo. Sí. Que inclusive cuando estaba con obispos, con cardenales, arzobispos, etcétera, decía, a ver, no importa que estén en contra de mi opinión, pero díganla, vamos a dialogar. Sí. Eso es bien importante porque en el ambiente eclesial todo se puede manejar debajo de la mesa. Se puede, desgraciadamente, como en cuestiones eclesiales hay como varias trampas, tretas, tentaciones. Y yo diría, una viene siendo la hipocresía. Y este papa era ser hipócrita, era como muy honesto, muy derecho, muy de frente, propiciando el diálogo, que se pusiera sobre la mesa los temas, incluso con temas bien delicados. Y era un papa que tenía la capacidad de cambiar el punto de vista si le ofrecías argumentos. Pongo un ejemplo, a mí me tocó andar 2 años en España. Por diferentes situaciones conocí, fui compañero de un jesuita chileno. Allá en Chile se presentó una situación muy fuerte de derivaciones de un personaje allá, Caradima, que fue abusador sexual, pero un religioso que tuvo mucho poder por allá. Y el detalle es que entiendo que alguien muy cercano a él lo hacen obispo. Okay. Cuando el Papa va a Chile, pues se encuentra con una reacción muy fuerte de gente como que le dice, te equivocaste, o sea, entonces él dice, a ver, díganmelo. Entonces empezó a entrevistar ese fue motivo de un escandalazo, porque empezó a entrevistar a mucha gente y sí, de repente se dio cuenta que no era la mejor decisión haber puesto a tal personaje en tal diócesis, y lo removió. Y no solamente eso, sino que le pidió, creo que a varios obispos como que dejaran su puesto, pero todo eso gracias a que escuchó a los otros, sobre todo a las víctimas. Entonces, este era un papa que le prestaba oído a las víctimas, que charlaba con ellas, y a personajes que a lo mejor en otro tipo de situaciones no se hubieran encontrado, no hubiera sucedido. Estuve viendo, entrevistaron en España a un transexual que estuvo hablando una hora con el Papa, y como que él dice, a ver, me sentí escuchado, no juzgado. Y mira que estamos en un terreno como muy sensible, y sobre todo para los sectores más ultraconservadores de la iglesia, que no son muchos, pero son los que más gritan y más escándalo hacen. Creo que también era un papa eso que, a ver, hay un programa, no me acuerdo si salió en streaming de Netflix o en cuál, una entrevista que tuvo con varios jóvenes y de diferentes lugares, diferentes sectores. Ahí sí como de chile, mole y picadillo, y cualquier chavo le podría hacer la pregunta que quisiera al Papa, y fue un diálogo directo. Ese tipo de detalles, yo digo, sí van a dejar un gran precedente. Y por otro lado, abren brecha, en el sentido de decir, a ver, ya un Papa lo pudo hacer. O sea, a mí en lo personal, como sacerdote, como católico, como creyente y como jesuita, en ese sentido para mí es como muy inspirador. O sea, Papa me está enseñando a entender de qué se trata ser sacerdote, de qué se trata ser jesuita y de qué se trata ser creyente, de dar testimonio, de escuchar a la gente, de estar con la gente, de tomarle el pulso a lo que está pasando en la actualidad, de dialogar con estas realidades por muy espinosas o difíciles que sean, y hasta cierto punto plantar cara y estar ahí. Sí, por supuesto. Cuando dices que platicó, que dialogó, que tuvo acercamiento con las víctimas, yo recuerdo esta reunión que tuvo con María Herrera, me parece que es el nombre de la buscadora mexicana, ¿no? Algo que, por ejemplo, nunca hizo el expresidente López Obrador, ¿no? Que ponía ahí, fue muy criticado esa comparativa en su momento. Mayo, tú, decíamos, 12 años, 39 días del pontificado de Francisco. En 12 años estuvo la pandemia,
se desató la guerra Rusia-Ucrania. Vino a México, estuvo varios días en México, ofició una misa binacional, tuvo fuertes críticas aquí cuando estuvo en nuestro país. Criticó la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Inclusive prácticamente dijo que construir muros no es de cristianos. No es de cristianos. Y Donald Trump dijo es que es un peón de los mexicanos, el Papa Francisco. Sobre lo que ocurre en Gaza, dijo prácticamente que la comunidad mundial tendría que considerar fuertemente que se trata de un genocidio. A lo que voy es, ¿con qué escena, ¿no?, de estos 12 años te quedas tú, ¿no? La pandemia, esa imagen solitaria del Papa Francisco, ¿con qué de tanto que se vivieron en 12 años te quedas tú? A lo mejor con dos imágenes. Sí, por un lado, cuando está el Papa solo en la Plaza de San Pedro, rogando, rezando por todas y todos con el tema de la pandemia. Pero también hay una foto que desde el principio me impactó mucho. Según yo, de las primeras actividades que hace como Papa, va a Lampedusa, que es en Italia, donde están llegando los flujos de migrantes claro, del sur de África. Y hay una foto rompiendo protocolos en donde el Papa va a darles la mano. Entonces, a mí se me hace como una imagen muy simbólica, porque es un Papa que se está acercando a saludar y ves un montón de manos de diferentes colores saludándolo. Yeah. Y yo decía, es que de esto se trata, porque te puedo apostar que muchos de... A ver, son migrantes de diferentes nacionalidades, de diferentes color de piel, y seguramente de diferentes rezos, credos. O sea, seguramente había musulmanes o de las religiones de allá de por África, capaz que habría algún cristiano, y a lo mejor un cristiano que no era precisamente católico. Entonces, a mí esta imagen como me resuena mucho, porque hace rato que hablaba del encuentro, pues esa, y en esto que decías, es cierto, él dice, no es de cristianos hacer muros, es de cristianos tender puentes. Uh-huh. Creo que esta imagen representa muy bien eso, un hombre que tendió puentes a todas y a todos, a la humanidad en general. Porque impulsó mucho el diálogo con otras religiones, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, él no tuvo empacho, creo que él ahorita que sale este tema, creo que él fue alguien que tuvo muy claro que se trata de tender puentes. Él hablaba mucho de la iglesia en salida. Y creo que todo esto, puentes y salida, lo podemos relacionar con esto. Una tentación que puede tener la iglesia es encerrarse. Ciertamente en ambientes eclesiales está la tentación de encerrarte, estás con gente igual a ti, que piensa igual a ti, entras en una zona de confort, hasta cierto punto muy privilegiada porque nada te falta, y pierdes piso y pierdes contacto con las realidades del mundo, sobre todo con la realidad de la gente. No sabes cuáles son sus alegrías, sus esperanzas, sus dolores, sus tristezas. Y creo que el Papa lo tuvo claro desde que fue obispo de Buenos Aires, de que había que estar en contacto con la gente, con sus alegrías, con sus luchas, con sus tristezas. Hace rato decías, en efecto, fue un gran hincha, un gran fan del fútbol, de San Lorenzo de Almagro, le gustaba ir al estadio, le gustaba bajar a los vestidores para saludar a los entrenadores. Digo, un entrenador lo corrió, Basile, pero le gustaba ir a saludar a los jugadores. O sea, es deseo de estar en contacto con la gente, de dar la mano, de escuchar, de platicar. Y era alguien que andaba en el metro, siendo obispo, siendo arzobispo, siendo cardenal. Era alguien que nunca perdió piso ni se encerró en una torre de marfil. Claro. Entonces, esto de iglesia de salida creo que tiene mucha vigencia. ¿De qué se trata como iglesia? De que tendamos puentes ante toda la humanidad, ante toda situación que esté pasando la humanidad, ante todo drama humano, por un lado. El Papa Francisco también hablaba de que como iglesia fuéramos un hospital de campaña, es decir, un hospital que en la guerra es un hospital que atiende a todos los heridos y trata de dar esperanza, trata de dar alivio, trata de ayudar a la persona que viene herida. Entonces me parece como muy bien las intuiciones que tiene Francisco, porque no se nos tiene que olvidar que todo esto nace de un tal Jesús de Nazaret, que esa era su propuesta. El detalle es que después de 2000 años, pues esto ha sido como ponerle capas a una cebolla, claro, y de repente se nos puede olvidar lo más importante. Lo tenemos en imágenes, pero nos hace falta dar ese testimonio cristiano, evangélico, de que a quien estamos siguiendo es a Jesús de Nazaret. Entonces, creo que el Papa vuelve a poner como centro el testimonio cristiano. Esto es más importante que, pues no sé, que te sepas de memoria un montón de rezos. O sea, el punto es cómo lo practicas, cómo lo vives,
cómo lo vives de manera personal y cómo lo vives en relación con el otro, con el prójimo. Creo que aquí, en el lenguaje evangélico, creo que el Papa fue un gran samaritano, un buen samaritano que nos anima a ser samaritanos. Estamos platicando con Ismael Bárcenas, el padre Mayo, jesuita aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón, sobre la muerte del Papa Francisco, el legado, su impacto. Mayo, ¿tú lo considerarías un reformador? Sí, de modos, sí, en modos, en estilo, muy reformador. Creo que, fue disruptivo, fue revolucionario, pero hasta cierto punto muchos temas están pendientes de tratar. Sí. Que digo, son diferentes temas que pueden causar mucha polémica, pero creo que lo que sí hizo fue un precedente que yo creo que a la larga se puede seguir retomando. En octubre se tiene que retomar, que es el tema del sínodo. Okay. El sínodo significa caminar juntos. El Papa Francisco, este tema de los sínodos, que ya era común, pero era un lugar, era como el club de Toby, iban puros obispos, puros hombres. Y el Papa abre el sínodo para que vayan como representantes de toda la iglesia, en el sentido de que no nomás vayan obispos o cardenales, sino que también vayan sacerdotes, y no solamente sacerdotes, sino gente que no tiene que ver con, que sea laica, que no tenga ninguna onda de estar consagrado, laicos, laicas, gente común de a pie, incluso monjas, que vayan mujeres. Entonces abrió el abanico para que pues entre todas y todos discutiéramos los temas que en el presente están emergiendo, claro. O vale la pena que se atiendan, y que se atienda de manera sinodal, de manera colegiada, y que todo no pase a ser como la determinación de una sola persona que tiene el poder absoluto, sino una cosa más dialogada. Esto yo creo que es un gran precedente y que puede ser que a la larga sea una gran herramienta, este nuevo formato, para enfrentar diferentes situaciones que se vayan presentando como iglesia y en la humanidad. ¿Cuáles son, en tu opinión, las reformas que quedan todavía cortas? Pues mira, a lo mejor tiene que ver que si hay mujeres que se hagan diáconos, y a lo mejor a la larga que sean sacerdotes. Esto, ahorita es un rajatabla, no, pero en el sínodo vamos hablando de esto. Y a lo mejor ahí surgen algunas reformas. Okay. ¿Cuándo no va a mí seguramente no me va a tocar ver todas estas reformas que vengan, pero creo que se está dejando el precedente. Pongo un tema, ¿verdad? Y de esos pues puede haber varios. Muy bien. La última vez que estuviste aquí, Mayo, estuviste para platicar de cine. Sí. ¿No? Junto con el maestro Miguel Báez, y dentro de las películas que estaban, obviamente era la de Cónclave, ¿no? Que por cierto, estaba viendo una noticia que en estos últimos días ha aumentado 300, 400, 500%, ¿no? Sí. Hablamos de Francisco, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Un cónclave, ¿qué es lo que aparece en la película? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no? Viene primero, de aquí al fin de semana vienen los funerales, las exequias del Papa. Sí. Un detalle nomás para cerrar también el tema del Papa. Fíjate que él, dentro de las cosas disruptivas, revolucionarias, fue alguien que abandonó los palacios vaticanos para irse a vivir ahí a este lugar que se llama Santa Marta, que está dentro del complejo del Vaticano, y es alguien que pide ser enterrado en Santa María la Mayor. Fuera está el Vaticano, y el Vaticano afuera tiene 3 basílicas, en Roma. Ajá. San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Que en Santa María la Mayor, por cierto, fue donde San Ignacio de Loyola dijo su primer misa. Mira. Y entonces el Papa era muy devoto de ir a Santa María la Mayor y en una de las capillas rezar, y él pidió ser enterrado ahí, cosa que me parece como muy interesante, porque de alguna manera es alguien que se quiere salir de este corsé del Vaticano, o sea, del complejo donde está el Vaticano, y yo diría, y lo hace, creo, en buena parte para estar de manera muy accesible a la gente, porque para entrar a Santa María la Mayor no es tanto trámite como entrar al Vaticano, o sea, es un templo donde se celebran misas y todo, pero no hay tanto protocolo como para entrar al Vaticano. Entonces es una cosa que me parece interesante. Ahí va a ser enterrado. ¿Y qué es lo que sigue? Entiendo como del 2 al 6 o del 2 al 10 de mayo será el cónclave. Entiendo que ya estará la convocatoria, creo que son 135 cardenales, y pues empezarán otra vez. Por cierto, junto el tema de la sinodalidad, porque varios obispos y sobre todo varios cardenales anduvieron en el sínodo. Incluso en el sínodo estuvo el que fue superior de los dominicos, Timothy Ratcliffe. A mí me parece un sacerdote muy inspirador. Él es inglés, dominico.
estuvo dando varias oraciones al inicio del sínodo y el Papa lo hace cardenal, es decir, él va a ir a esta convocatoria, a este cónclave, que se encierran con llave, por eso cónclave, y ahí van a empezar como estas, pues, bueno, primero entiendo que hay varias intervenciones, y luego ya empiezan las votaciones para ver quién va a ser el próximo papa. De eso se trata. ¿Votan menores de 80 años? Sí, según yo, menores de 80 años. De 80 años, sí. Hay unos que tienen 85, siguen siendo cardenales, pero no son convocados para esto. Sí. Es como se pinta en la película, ¿no? Estas cuestiones de poder, ¿no? Mira, entiendo, alguna vez cuando salió la película a mí me gustó mucho y a los 2 días tuve oportunidad de ir a la Ciudad de México. Platiqué con este jesuita Luis García Orso, que es especialista en cine, y es súper picado. Él es académico también, entonces para pronto empezó a investigar, ubicó el libro en donde se basa, la novela en donde se basa lo del cónclave, empezó a investigar acerca del autor y se dio cuenta que fue alguien que tuvo muchas entrevistas con los cardenales. O sea, la película Cónclave de alguna manera se basa mucho en las entrevistas que va a hacer este autor para hacer su novela del cónclave en donde sale elegido Francisco. De hecho, acá como sale el cardenal Benítez electo, después de una intervención de un discurso que dice después del bombazo aquel. Sí, Benítez, hablas de la película, ajá, ¿no? De la película. Creo que esto refleja mucho, parece que en el cónclave, de repente Bergoglio sí dijo algún discurso muy claro, muy sencillo y en la línea que luego lo vimos. O sea, tenemos que ser una iglesia en salida, no iglesia encerrada. Pero lo dijo con una manera tan accesible y como con cierta sabiduría que muchos cardenales que no lo habían visto dijeron, caray, aquí tenemos una novedad. Y parece que en las siguientes votaciones ya salió electo Francisco. Francisco sale electo hasta la 5ª votación, ¿no? Sí. A diferencia de Benedicto, por ejemplo, que sale a la primera. Sí. Sí, pero porque se le veía como alguien que pues había sido mano derecha del Papa Juan Pablo II. Sí. Acá, en ese sentido, no hay ninguna claridad. O sea, yo, no me atrevo ni a apostar. Claro que me encantaría que fuera, por ejemplo, Timothy Ratcliffe, este dominico que te digo. Ya está un poco grande, pero sería, ojalá estuviera más joven porque sería un gran candidato. No nomás en la línea de Francisco, 3-5 pasos más adelante que Francisco. Hay otro jesuita que está jovenazo, que me encantaría, pero no creo. O sea, si para mí, nunca pensé ver un jesuita de papa, mucho menos 2 jesuitas consecutivos de papa. Eso no me va a tocar. Entonces, también dicen por ahí que difícilmente un latinoamericano otra vez. Sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Cherny, Mike Cherny, que es un jesuita que el papa lo hace obispo, un cuate que estuvo en África y que tiene muy bien el tema de refugiados, migrantes, sobre todo en África, porque es un jesuita con mucha sensibilidad de apoyo en situaciones sociales difíciles. Y en cuestión de latinoamericanos, bueno, por lo menos a los mexicanos no los veo, no creo que queden. Suena a lo mejor, a mí me gustaría también que quedara el padre, se apellida Tagle, el que es de Filipinas. Ese creo que trae un buen aire, pero hasta cierto punto soy consciente de que puede haber factor sorpresa y quiero confiar que sea alguien que de alguna manera pues siga con esta actitud de iglesia abierta. En ese sentido va mi pregunta ante los nombres que se dicen, que finalmente se habla mucho de que quien entra papable sale cardenal, ¿no? Se habla, ya lo decías, del cardenal de Filipinas, algunos africanos, algunos de Estados Unidos, de Hungría, por ahí me parece también. ¿Qué tanto puede perdurar el legado que tuvo Francisco, ¿no? En estos 12 años? Mira, yo creo que sí va a tener especialmente punch, huella, porque sí fue un testimonio muy evangélico. Y la voy a poner así, creo que después del papado Juan Pablo II sí fue un papa que hizo muchos viajes, era una persona muy mediática, carisma, tenía donde gentes y donde medios. Sí. Pero quieras que no, los escándalos de pederastía pusieron en números rojos a la iglesia. Sí. Y yo diría, Benedicto fue muy cauto, pero ya fue muy claro, por ejemplo, con el tema de abusos sexuales, y el Papa Francisco todavía más, tolerancia, pidió cero. Disculpas, ¿no? Aparte del Papa Francisco. Sí, en un tema que antes se trataba de evadir y echar abajo de la alfombra. En ese sentido de la claridad de Francisco, creo que fue muy prestar cara
y pedir perdón. Aceptarse pecador, aceptar, ¿no? Y sí, y diálogo con las víctimas. Sí. Entonces yo creo que pues eso sería muy bueno. Creo que este va a ser parte de su legado, o sea, ser un papa valiente, ser un papa coherente, ser un papa que da testimonio, ser un papa que enfrenta, que va en contacto, que estuvo accesible y sobre todo, otra vez, un papa con olor a oveja. Un papa sencillo, accesible, humilde, muy compasivo, muy misericordioso y muy humano. Perfecto, Mayo. Pues podríamos seguir hablando, ¿no? Sobre el tema de la iglesia en general, del legado del Papa Francisco, ¿no? De lo que se puede venir en temas de reformas alrededor de la iglesia, pero desafortunadamente se nos termina el tiempo. Mayo, un último mensaje que quieras dar sobre este tema del que hemos estado hablando. Pues eso, yo creo que el Papa Francisco nos enseña cómo podemos ser creyentes, o sea, lo digo para todas y todos, de qué se trata la fe en estas épocas. Uh-huh. Se trata de ser personas misericordiosas, compasivas, solidarias, de ser buenos samaritanos. No nomás los sacerdotes somos los que tenemos la invitación a oler a oveja, sino toda cristiana, todo cristiano. Se trata de ser buenos samaritanos, de ser buena noticia en la vida de los demás, como lo fue el Papa Francisco. Pues ahí está, ¿no? Desafortunada la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco este lunes pasado, pero el tema de la iglesia continúa con varios temas que están en el tintero y que evidentemente seguro los estaremos escuchando en próximas semanas, en próximos tiempos, pero pues igual y cuando sea elegido el Papa te tendremos aquí otra vez, Mayo, ¿no? Para platicar a ver qué te parece el perfil de quien haya sido seleccionado. Mayo, otra vez muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar nuevamente aquí en el foro. Saludos, gracias Paco y saludos ahí a la gente que nos acompaña. Perfecto, muchísimas gracias Mayo, gracias también a Beto Rubio en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.